pero hablar del Dios, del Padre, de la identidad que nosotros tenemos, que habló nuestra hermana, y que a veces nosotros nos falta cuando estamos en pruebas o en dificultades, nos olvidamos de nuestra identidad, nos olvidamos quién es nuestro Padre, y a veces lo decimos cuando el Señor Jesús enseñó el Padre nuestro que estás en los cielos, la oración modelo a los discípulos cuando le pidieron que le enseñe a orar. Él empezó así: Padre nuestro, es el Padre mío. Él habló en plural, pero a veces nos olvidamos de este Padre que quiere ayudarnos en los momentos difíciles y de dificultad. Abriendo la palabra, y bueno, tuve un poquito de lucha, así como decía, ¿por qué dar esta palabra? Yo ya la había dado hace mucho esta palabra, pero el Señor me decía, el pueblo está sufriendo, el pueblo, las familias están dolientes, hay dificultades, hay desiertos que están cruzando, y ayudarles en esto, porque yo te mando. y a veces es en esas charlas que son largas, pero cuando el Señor te dice, terminala, deja de buscar, vas a hacer lo que yo te digo. Y entonces me llevó otra vez a pensar en el rey David. El rey David, que fue un pastorcito que cuidaba las ovejas, pero ya estaba en el pensamiento de Dios, ya estaba en la vista de Dios, ya Dios lo tenía elegido para poder ser el segundo rey de Israel. El primer rey fue Saúl, por su desobediencia fue desechado, y Dios tenía que buscar a un varón de acuerdo al corazón de él. Y cuando vemos toda la historia del rey David, vemos todas sus una historia pero tremenda y conmovedora. Es un disfrute leer la historia de David. Es un disfrute porque tiene de todo la vida de David, del rey David. Y como yo cuando era más chica siempre era media, y sigo siendo media soñadora, aunque a veces los sueños por ahí se truncan. Como sé, cuando yo iba a la escuela, San Martín era mi héroe. Lo amaba San Martín, era algo impresionante, era mi héroe San Martín. La historia de San Martín me encantaba. Sí, me gustaba la historia aparte, pero me gustaba San Martín, amigo. Y le lo pasaba a Belgrano, a Sarmiento, a todos estos, a Moreno, a todos. No, para mí San Martín era wow. Y después cuando empecé a ahondar en la palabra de Dios, David fue uno de esos héroes que uno ve, y claro, y después uno ya cambia, ¿no? Porque por ahí ya surge más Moisés, Abraham y todo eso. Pero en mi adolescencia, y en mí, ahí vieron que siempre está en la edad del pavo uno, hasta que no sé si sale por ahí, pero por ahí me costó salir, pero salí. Mi héroe era el rey David. Y entonces, y sí es verdad, hay tanta enseñanza en su vida, porque salió de allí, de ser un pastor que cuidaba las ovejas, pero tenía un corazón que amaba a Dios, un corazón que lo buscaba a Dios, un corazón que le alababa a Dios, porque para colmo vieron los salmos, David tenía ese don, era salmista, de poder en poesías y en cantos alabar y adorar a Dios. Y Dios desde allí donde estaba, cuidando las ovejas, aún sin ser muy reconocido por la familia, era el más chico, cuidando las ovejas, Dios tenía su mirada puesta en David, en ese que nadie, era un muchachito, estaba cuidando las ovejas. Cuando Samuel, el profeta, tenía que ir a ungir al que iba a ser el rey, sucesor de Saúl, se fue a la casa de Isaí.
Y cuando estaba en la casa de Isaí, venía por algo, venía para ungir a uno de sus hijos, tenía varios hijos. Y entonces el padre, como siempre, trae al mayor y Dios le dice a Samuel, no, le trae al otro, y le trae al otro, y le trae al otro, y le trae los 7 hijos, y después dice, no, y Dios le dice esto, mirá Samuel, no mires su parecer, ni la altura, ni su hermosura, no mires lo exterior, porque ¿sabes una cosa? Samuel, estos no son, porque yo, Dios, miro el corazón. Y entre todos esos hijos que tenía Isaí, Dios tenía puesto su mirada sobre David, porque David tenía un corazón que, mirá, era un corazón que buscaba a Dios, pero aparte era un corazón que iba a ser dócil para que Dios lo pusiera en ese lugar como rey. Cuando vamos a leer este salmo, no es el salmo donde él era el pastorcito, donde le cantaba con su laúd, no sé qué instrumento tendría, y tocaba esas alabanzas y escribía seguramente esos salmos tan preciosos que no te podemos leer. Cuando él escribe este salmo, ya es rey, ya había vencido muchísimos enemigos, ya no le quedaban casi enemigos a Israel. Él ya era el rey, el poderoso, había llegado hasta allí, le había costado llegar. No fue elegido, sino ahí en ese momento elegido y ya fue rey. Le tuvo que pasar muchas dificultades hasta que pudo llegar al reinado. Si ustedes leen la historia, muchos la conocemos, le costó llegar allí. Y cuando estaba allí era el rey poderoso, el rey que había vencido, era un hombre de batalla, era un guerrero. Y en este momento en que él escribe este salmo, es el salmo donde describe un dolor que había en su corazón, una tristeza había en su corazón, había llegado una catástrofe a su vida, había llegado a un dolor tremendo, y él empieza a escribir este Salmo 3. Y vamos a empezar a leerlo, pero vamos también a empezar a hablar sobre lo que él está volcando en este salmo su corazón, ¿sí? El guerrero, acostumbrado a ganar las batallas, en este momento, en el Salmos 3, él está diciendo de esta manera: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él de parte de Dios. Estos versículos que escribe y salen del corazón del rey David, es como un lamento, como una protesta primero, porque dice: oh Jehová, oh Dios, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se han levantado contra mí. Y cuando nosotros vemos la historia y vemos adelante ahí arriba, cuando dice que esa es una oración matutina de confianza a Dios, dice Salmos de David cuando huía de su hijo Absalón, que quería matarlo, quería destruirlo, quería sacarle el reino. Entonces él está escribiendo esto y le dice a Dios, está escapando, pero cuando él habla así, está diciendo, mirá cómo se levantaron contra mí. Y yo estaba mirando en 2 Samuel, el capítulo 15, el versículo 23. Me llamó muchísimo la atención.
es cuando él estaba escapando de su hijo. Él escribe este salmo cuando estaba escapando de su hijo, pero miren el momento tremendo en que él estaba pasando. Dice así en el 2 Samuel, que cuenta la historia, el versículo 30. Dice, y David subió la cuesta de los olivos, lo subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras huían, mientras subían. Y aparte de todo eso, por eso es que dice acá, en el versículo 2, dice, no hay salvación para él. O sea, estaban hablando mal de él, ¿no? No hay salvación para él. ¿Qué es lo que habrá hecho que no hay salvación para él? Y dice, cuando estaba allí, dice que le dijeron, y dieron aviso a David, diciendo, Ahitofel, aquel que había sido el consejero del rey, que había estado planificando cosas con el rey, que le aconsejaba al rey. Le dicen, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón su propio hijo. Y entonces David lo que le dijo a Dios entorpece el consejo de Ahitofel, que lo aconseje mal a su propio hijo Absalón. Pero una de las cosas que me toca el corazón es que este guerrero podría haber prestado batalla contra su propio hijo, porque tenía poder. Aunque Absalón había hecho un trabajo minucioso, despacito, había ganado a muchos del pueblo diciendo, ay, si yo les diera los consejos serían mejor que los de mi padre David, los del rey. Si ustedes vinieran a mí, yo les voy a hacer eso. Dice que trabajó 2 años haciendo todo esto. Despacito fue comiendo y ganándose a uno y a otro. Desconformismo. Y David tiene que enfrentarse ahora. El guerrero podría haber hecho batalla contra su propio hijo, pero él no puede pelear contra su propia sangre. Era sangre de su sangre que se había levantado con él. Había tenido enemigos, había destruido a todos los enemigos que había contra Israel, muchísimos. Batallas y batallas donde él fue el que ganaba las batallas con su ejército. Pero ahí el problema se levantó en su propia casa. Y él decide no pelear contra su hijo, porque era su sangre. Y entonces se trata de escapar, de irse, dejar el reino con la gente que le seguía. Salieron y se fueron al desierto. Y hermanos, cuando yo me puse a pensar en todo esto, ¿qué desierto estás pasando en tu vida? ¿Qué desierto está pasando tu familia? ¿Qué problema está pasando tu familia? Yo no sé por qué el Señor me decía, no, yo quiero que vos hables de esto. Porque hay gente, mis hijos, que están pasando desierto, que tienen que conocer que aún en el desierto yo puedo estar con ellos, yo estoy con ellos, que no están solos. Por eso me llevaba a esto, a la identidad que tenemos en Dios. La identidad de ser hechos hijos de Dios. Miren lo que dice San Juan 1:12. Mas a todos los que creyeron, a los que creyeron en el nombre de Jesús, dice, se les dio poder, autoridad para ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Y en el desierto que estés pasando, en la situación difícil que estés pasando, en el problema que se levantó contra vos,
contra tu familia, contra tus hijos, contra tu vida, contra tu esposa, contra tu esposo, en el trabajo, en el lugar donde se levanta la crisis, el dolor. Cuando vos le decís a Dios, ¿dónde estás, oh Dios? Mirá lo que me dicen todavía. Dicen que no hay salvación para él. Y David está en ese momento, de esta manera en que lo vimos saliendo, caminando aún descalzo, no sé por qué se sacó el calzado, para mostrar su dolor, para mostrar lo que estaba pasando. Porque cuando pasa algo que te duele, que te sacude, que parece que como que no tenés solución, como que la prueba te subió para arriba, como las aguas, como dice el Salmo 39, 40, Isaías, dice que las aguas no te van a anegar, no te van a ahogar, que el fuego no te va a quemar. Pero le está diciendo al pueblo para que crea que Dios está con ellos y que podía, aún en la prueba y la dificultad, de estar y sacarlos adelante. Van a pasar la prueba. Todos pasamos un desierto. Y a veces hay desiertos que uno no quisiera caminar en esos desiertos. No sé por qué Dios nos hace caminar por ese desierto. Lo que yo sé y lo que vos tenés que saber es que Él está con vos en el desierto. Pero aún en el desierto, cuando vos crees que no podés, que no te escucha, cuando parece que uno no pasa, que no sale más del desierto, ahí mi identidad de hijo, de saber que mi Padre celestial, es el Dios de los cielos y la tierra, el que con su sola palabra hizo los cielos y la tierra y todo lo que está creado. Cuando yo sé que Él es esto, yo puedo confiar de que Él va a tomar esa lucha, ese problema, esa dificultad, por más difícil que sea. Sí, tengo que ir por el desierto. David prefirió caminar, salir al desierto, que ponerse en contra de su propio hijo. Pero saben, fíjense, lo voy a volver a repetir a esto que recién leímos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación de parte de Dios para él. Y él tiene vivencias. Sus propios consejeros, amigos que tenía, se habían levantado contra él. Su propio hijo, sangre de su sangre. Qué tremenda situación. Y hay una palabrita en los salmos, en todos los salmos está. Selah, pausa. Y sabes que en nuestros desiertos muchas veces tenemos que hacer esta pausa para poder recordar lo que es Dios. Hoy cuando le cantábamos esto, poderoso, invencible, tantas cosas grandes. Ese no es un canto nada más. No es alguien que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este coro para que nosotros lo cantemos y lo cantamos y nos gozamos. Pero es la realidad, hermano. Es la realidad en tus desiertos. Es tu realidad en tus problemas. Él es grande, invencible, poderoso. Él no se va de tu lado, aunque parezca que no está. Cuando David, después de hacer esa pausa, continúa con el Salmos. Y aún más, hermanos,
Si nosotros leemos el Salmo 63, fue escrito en ese tiempo donde él estaba fuera, huyendo en el desierto. Y él empieza el Salmo 63, Dios mío, eres tú mío. ¿Se dan cuenta? Dios mío eres tú, dice. Y hermanos, en tu desierto, en la situación difícil que vos estás pasando, y te lo digo por experiencia, porque esta semana ha sido una semana muy tremenda para mí. Hoy es un día, no sé qué, desde que me levanté, hoy solamente, qué sé yo, oro y me había, cuando estaba desayunando, me tocaba el corazón el Señor y me sé cómo duele estar en los desiertos, pero qué bueno que está Dios con nosotros. Qué bueno que está Dios con nosotros. Podemos alabar a este Dios de poder. Hermano, el domingo pasado que pude salir un rato porque había una vecina a la vuelta, quería hablar. Y ¿saben qué? Vi una persona tan destruida. Había tenido una pérdida hace unos años. No sé si fue antes del pastor o después fue de Norma. Después del pastor. Y está impresionante. No podía ni con un montón de achaques, como los tengo yo también, que parezco el camino derecho a veces, pero es un esfuerzo lo arreglar. Gloria a Dios, que me da la fuerza. Pero no saben, estaba tan desesperada, sin esperanza. ¿Y cómo les cuesta venir a Dios? ¿Cómo le cuesta reconocer? La invité, pero tiene trabas. Oré por ella allá afuera. Sin esperanza. David no era así, aunque se quejaba. El Hijo de Dios, el que reconoce que su Padre está con él y que tiene una identidad en Dios, no puede quedarse, aunque Dios te permite esos tiempos en que tenés que quedarte, porque la situación es difícil, porque no podés. Entonces Dios te permite esos tiempos donde vos es como que te escondés para sufrir y llorar tu dolor y tus circunstancias difíciles que pasás. Pero ahí está el Señor acompañado y te levanta, como lo hizo con David en el versículo 3. Fíjense lo que dice él. Por eso es bueno tener esa pausa cuando estamos pasando dificultad, pero hay que levantarse porque Dios está con vos. Y él dice así: más Jehová, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Se había olvidado cuando estaba saliendo. Cuando dice los primeros versículos y hace la pausa, ahí estaba quejándose de todo lo que le estaba pasando. Pero aquí recuerda quién era Dios, cómo lo había buscado entre las ovejas, cómo él lo había ayudado en todos los tiempos hasta llegar hasta ese momento, cómo había sido Dios con él de precioso, cómo lo había perdonado aun cuando falló. Él ahí reconoce y dice: más tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí. Y hermanos, si Dios es tu escudo, para pasar ese escudo al enemigo, le va a ser difícil. Porque si Dios es tu escudo, ¿quién puede pasar ese escudo? Pero tenés que reconocer que Dios es tu escudo. Tenés que hacer lo que dijo David. Tenés que reconocer que Dios puede cambiar las situaciones más difíciles. Poner en manos del Señor tu problema, tu situación, tu crisis, tu dolor, tu enfermedad, todo aquello que te ha traumado, que te ha entristecido, que te ha angustiado. Ponelo en las manos del Señor, porque Él quiere hacer cosas grandes, mostrarte que Él es tu escudo y que nada va a traspasar ese escudo, nada, porque Él está con vos. Él está con vos, mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y además, aparte dice, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza.
Y cuando dice el que levanta mi cabeza, te digo, hermano, que estás en la prueba, en la dificultad, levanta tu cabeza, porque sos el Hijo de Dios. El Señor va a poner corona de gloria en tu cabeza. No te va a avergonzar, no va a dejar que sigas así. Hay que confiar, hay que creer que Dios puede cambiar las situaciones más difíciles. Las puede cambiar si un corazón está dispuesto a abrirlo para que Dios entre en su vida. Con Él se pueden vencer todas las situaciones difíciles que te vengan. Hay poder en Dios. Y Él allí le dice a Dios, mi gloria, sos eso, Dios, sos el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo, desde su monte santo. Oh, ¿viste cuando a veces parece que en los cielos estuviera como una cubierta de acero? Sin embargo, no es lo que vos te pensás, lo que el enemigo te hace pensar, que las oraciones que vos haces no llegan allá, pero llegan. Porque acá dice, yo que clamé, yo te hablé y tú me respondiste desde tu santo monte. Y entonces después dice esto, que es lo que me da la tranquilidad y lo que nos da la tranquilidad a cada uno de nosotros. Como cuando Jesús dijo en Mateo 11, 28, 29, donde dice, venid a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Acá, mirá, muchos años antes, sin embargo, David dice esto, yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes? Esta paz es la que da Dios, donde te puedes acostar y poner tu cabeza a pesar de la situación difícil que estés pasando. Podés descansar. Él dice, yo me acosté, dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová, porque Dios lo sustentaba. Lo sustentaba. Y entonces le hace esta declaración, porque era un hombre de guerra. No voy a temer a 10 millares de gente que se levanten contra mí. Dice que pusieron sitio contra mí. Levántate, oh Dios, sálvame, Dios mío, dice de nuevo. Dios mío, es tu Dios, tenés que reconocerlo esto, mi Dios, mi Padre, porque tú herirás a todos mis enemigos en la mejilla y también vas a golpear los dientes de los perversos, que lo vas a librar, porque la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo será tu bendición, sobre tu pueblo será su bendición. ¡Qué poder! Salen de las palabras de David. Son las que te quiero transmitir a vos. Y lo que me transmite Dios a mí. ¿Sabes? Yo estoy con vos. No te voy a dejar. Aunque otros se vuelvan contra ti. Él después restauró el reino. Los restauró bastante rápido. Y si ustedes leen, por supuesto que en una batalla el hijo muere y él llora a su hijo, su muchacho, su amado, que era bellísimo, decía Absalón, su regalón, diríamos. Lo llora y lo llora, que hasta lo tienen que retar y se terminara. Rey, porque tu pueblo se está lamentando con vos y el pueblo ahora necesita aliento.
qué difícil que es levantarse, porque el pueblo necesita aliento. Y te digo, se puede en Dios. Y yo te quiero animar en esto. Lee el Salmo 3 y lee el Salmo 63. Son la vivencia de pasar una crisis tremenda, pero despertar, lo sentir y saber que Dios está con vos, que Dios te va a levantar, que te va a sustentar, que te va a dar descanso a pesar de la vida. Si estás en el desierto, llámese como se llame, si es económico, si es de familia, si es enfermedad, si son crisis, si son problemas de familia, si son problemas de trabajo, no te dejes vencer. Aquel que conoce a Dios y que sabe que tenemos una identidad, que nuestro ADN puede ser, yo puedo ser cero negativo, pero saben, mi identidad en Cristo, mi ADN en Cristo es nuevo. Soy hijo de Dios, sos hija de Dios, y aquel que es hijo de Dios puede vencer. En su tiempo Dios te va a dar la victoria, pero tenés que reconocer primero que Él es tu Dios, que Él pelea tus batallas, que va a darte descanso a pesar de la prueba y la dificultad. Pero tenés que despertar. Desiertos vamos a tener que pasar. Estamos en la tierra y vamos a pasar distintos tipos de desiertos. Pero una de las cosas que podemos tener la convicción, la seguridad, que podemos decir como David en el Salmo 63, Dios mío, eres tú. Y si yo lo tengo a Él, puedo volcar en Él mis inquietudes, mi dolor, mi tristeza, mis crisis, mis situaciones difíciles, mis pérdidas, mi enfermedad. Ahí está Él, esperando que vos reconozcas que Él puede, aunque vos creas que no puede. Él puede cambiar tu situación, porque es Dios, porque es tu Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por animar nuestros corazones. Gracias, Señor, porque eres poderoso, grande, maravilloso, portentoso. Pero aparte de ser tantas cosas, omnisciente, omnipresente, Señor, eres invencible, eres grande. Señor, detrás de todo esto, te doy gracias, porque sos mi Dios, porque sos mi Padre. Y porque nosotros cuando clamamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros vamos a tu presencia, tú nos tienes en cuenta, nos escuchas. Otros no nos escucharán, otros no nos tendrán en cuenta, pero sí tú nos tienes en cuenta. En el lugar donde estamos, tú estás con nosotros, tu mirada está en nosotros. Por eso te damos gracias por tu palabra que nos alienta, que nos anima, que nos sostiene, que nos sustenta. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por amarnos a pesar que somos imperfectos, que muchas veces, Señor, no merecemos de tu preciosa unción, de tu preciosa gracia sobre nuestras vidas. Sin embargo, tú nos tienes en cuenta aun cuando caemos, aun cuando negamos tu nombre, Señor. Ahí estás, nos levantas de nuevo, ahí estás. Eres Dios de amor. Gracias.
porque tú sostienes nuestras vidas. Y en este desierto, como decía el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Esa confianza de saber que tú eres fiel y que nunca nos dejarás. Te alabo, Señor. Te bendigo, bendigo las familias. Cada hijo tuyo que está en esta mañana, que ha venido a buscar de tu palabra, hazte real en sus vidas. Toca sus corazones, dale paz, tranquilidad, dale gozo, levanta las cabezas de los que están caídos, porque hay mucho más para ellos de parte tuya. Y los enemigos no podrán, llamen como se llamen, porque tú eres nuestro escudo. Gracias por esa confianza, que sabemos que estamos en ti, en las mejores manos, y que tú no estás ignorando lo que nos pasa. Tú quieres ser real en nuestras vidas. Gracias. Te amo, Señor. Gracias.